se refiere a esa parte tan importante, esa información que yo considero como servidor público, que los testigos ofrecen, eso que de repente ni yo como policía en una escena del crimen y muchas veces ni la víctima puede ver como lo está viendo otra persona, como un ángulo, de otro ángulo, y me refiero a los testigos. El hablar del testimonial se presenta como la técnica de litigación y forma de medios de desahogo de las pruebas en el proceso penal. Regularmente los testigos, así como los peritos, el imputado, si la víctima se parará ante una audiencia de juicio, levantará su mano y le recordarán. Le recordamos, valga la redundancia, que declarar falsamente ante una autoridad es un delito. Por lo tanto, usted se sujetará a las normas del nuevo sistema de justicia penal. Entonces, el testimonial es importantísimo, ya que se escuchará de un testigo propio de los hechos la narración, las circunstancias y la descripción del lugar, que yo considero en materia dentro del informe policial homologado, las entrevistas pues son de suma importancia. Por lo tanto, yo considero que el objetivo de la testimonial es que la idea surja de la propia fuente y no que el abogado lo guíe para contestar lo que él quiere. Es por eso que de repente entra lo que son las objeciones. El juez determinará si la objeción es correcta o no. En otras palabras, dejen que el testigo hable y el juez determinará si su aportación es buena o es mala, objetará o dirá, con eso basta. ¿Qué tan importante yo lo veo la testimonial? Bueno, hay otra parte que aquí yo veo que los criminólogos, ustedes criminalistas, entran, y es muy importante también tener mucho cuidado, como lo comentábamos en el sistema penal acusatorio número 1, el saber qué vamos a decir. Recuerden que el Ministerio Público no estuvo en la escena del crimen, ni mucho menos el juez de control. Ellos se van a basar la investigación en lo que ustedes manifestaron, escribieron y plasmaron en el informe policial homologado, ya lo decíamos, en la cadena de custodia, en el parte informativo. ¿Qué tan importante es? Bueno, el hablar de la prueba pericial, fíjense bien, lo vamos a definir como el testimonio de un perito, es decir, ustedes, que es desahogado en la etapa del juicio oral. También ustedes van a ser llamados a declarar. Su testimonio en el juicio no puede ser reemplazado por la lectura de su dictamen por escrito. O sea, ustedes no se pueden parar y agarrar la cadena de custodia o el informe policial homologado y ponerse a leer. No, el juez te va a decir, bueno, si no te acuerdas, te voy a dar 5 minutos para que leas todo lo que tú manifestaste o escribiste y de ahí te vamos a preguntar, pero no está permitido leer. Por eso es muy importante. Fíjense, hay un artículo que quise traerlo con ustedes para que lo vieran y se refiere al artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación a la prueba pericial y dice: podrá ofrecerse la prueba pericial cuando para el examen de personas, hechos, objetos o circunstancias sean relevantes para el proceso. ¿Se fijan qué importante es la presencia de un perito al momento de la prueba pericial? Dice, acto continuo, fuera necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio. Recuerden que para ser un perito, pues tienes que tener aprobado todo lo que viene siendo el plan de estudios, tu cédula profesional, todos los requisitos convenientes. Si no, en este caso, pues no podrías ejercer como tal. Yo puedo decir entonces que al hablar de la prueba pericial podemos hablar de especialidades como la balística, la grafología, la documentoscopía, la fotografía forense y sobre todo los hechos de tránsito o bien llamados vialidad. Se fijan cómo los peritos, los policías, ustedes criminólogos, criminalistas, son el eje modular, la etapa principal. Entonces, este tema de las pruebas pues, es importantísimo. Bien. Luego pasamos a otra parte dentro de los juicios orales que es
el ofrecimiento de pruebas. Fíjense bien, no dejen de tomar nota. El hablar del ofrecimiento de pruebas se refiere al acto de carácter procesal penal, volvemos a los juicios orales, en el cual ambas partes, se refiere a ambas partes, a los defensores de ambos, declararán cuáles serán las pruebas que harán uso al formar sus pretensiones. Ellos también tienen la facultad de evaluar y decir, bueno, esto es conveniente, esto no es conveniente. Acuérdense que es parte de la obligación del abogado defensor, asesorar a la víctima o al imputado en ese entrañado mundo del derecho que de repente no lo conocen del todo. Por lo tanto, en esta etapa del ofrecimiento de pruebas, tiene como finalidad expresar con toda claridad cuál es el hecho o los hechos que se intentan demostrar. Si realmente vemos que una prueba no va a ser suficiente, pues antes de pasar una vergüenza, mejor deséchala, analízala. Por eso tú le estás dando la confianza a tu abogado, porque tiene la experiencia y sobre todo cómo manejar una defensa en ese sentido. Entonces yo considero que en esta etapa del ofrecimiento de pruebas es como las razones por las que el oferente estima que demostrarán sus afirmaciones. Si yo ofrezco esto de cierta manera es porque voy a darle fortalecimiento a mi declaración o fortalecimiento a mi testimonio o cualquier hecho relevante que tú quieras demostrar. Por eso se le llama el ofrecimiento de pruebas, porque va a dar un valor especial a la declaración que se hizo. Jamás va a ser en detrimento de las personas. Es por ello que en esta etapa se desahogarán en presencia del juez de juicio oral y él lo valorará o no procedentes mediante un análisis completo. Recuerden que el juez se meterá a su oficina, tomará tiempo, lo analizará o en pleno juicio oral él puede decir si procede o no procede, ¿verdad? Ya la parte oferente dirá objeción o no objeción. Bueno, ¿qué tan importante es el ofrecimiento de pruebas? Bueno, luego pasamos a otra etapa dentro de este tema y vamos a lo que son las pruebas demostrativas. Fíjense bien, ofrecimiento de pruebas, sigue pruebas demostrativas. El hablar de las pruebas demostrativas nos sirve para ilustrar el testimonio de un testigo. Acuérdense la importancia del testigo. Suele llamarse como un apoyo visual, el cual será considerado por el juez, mas no será considerado como una prueba tasada. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Fíjense que en esta parte de tipo de prueba demostrativa entra lo que es los diagramas, los mapas, las fotografías, los gráficos artísticos. Entra, por ejemplo, comparaciones como si estamos hablando que es un detenido con un arma de fuego y hay un homicidio, puede hacer un comparativo con una pistola del mismo calibre para ver el alcance o el daño que cometió. Por ejemplo, una maqueta de manera de demostrar el lugar de los hechos, imágenes en cuarta dimensión o una reconstrucción de hechos. Recuerden que todo lo que sea material, podemos decir grabaciones, videograbaciones, pues el juez las tomará en cuenta, mas no serán como una prueba tasada como lo es una evidencia, un indicio o un vestigio, ¿sí? Los tomará en cuenta, mas no será una prueba tasada. ¿Qué tan importante es la prueba demostrativa? ¿Sí? Bueno, no lo pierdan de vista. Una vez que se tiene eso, pasamos a otra etapa más de lo que llamamos lo que es el desahogo de la prueba. Fíjense cómo tiene relación una con otra. Y se me hace interesante, pues, llevarlo a cabo y compartirlo con ustedes. Fíjense, aquí me encontré leyendo los textos, un artículo dentro de lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, el 9º, que se refiere lo relativo a ese principio de inmediación, donde dice, toda audiencia se desarrollará en presencia de un órgano jurisdiccional. ¿Se acuerdan lo que les comentaba? Si faltara alguna de las partes, no tendrá valor probatorio. Entonces, en este desahogo de las pruebas, pues tienen que estar todas las figuras, si no, no se dará como tal ese procedimiento como tal lo hemos hablado.
la final o el final del desahogo de la prueba será aportar, desahogar, dirimir, ¿sí? Confrontar ambas partes para que el juez de juicio oral pueda emitir una sentencia justa. ¿Se fijan cómo los juicios orales de cierta manera pues vienen a beneficiar principalmente a la víctima y sobre todo que en el detenido pues se haga justicia? ¿Por qué creen que existe la ciencia de la penología? De cierta manera que la pena sea justa. Yo creo pues en este sentido, muchachos, práctico, que se puede decir que el desahogo de la prueba se hará siempre mediante una diligencia, donde las partes tratarán de probar sus pretensiones ante el juez y así influir en sus decisiones. Este tema pues me lleva a hacer muchos análisis y sobre todo trasladarme a las audiencias de juicio. Analícenlo, jóvenes, y sobre todo llévense el día de hoy todo este tipo de conceptos y pasos que tal vez en un mañana ustedes van a formar parte de ellos. Recuerden, la práctica, la experiencia, los cursos, el compartir conocimientos, pues nos llevará a esa parte que queremos llegar, que es, o que muchas veces la gente llama, el conocimiento es el poder. Pero el poder es cuando lo llevamos a la práctica. Es un gusto haber trabajado el día de hoy con ustedes. Cuídense mucho y vuelvan a ver el video. Si alguna parte no quedó clara, pues háganmelo saber, escríbanme sus preguntas, mándenmelas a mi correo o a la plataforma, ¿sí? Igual, muchachos, les voy a dejar algunos videos anexos a la plataforma, guiándome de la mano del doctor Miguel Carbonell para reforzar un poco más de los conocimientos llevados a cabo. Es un gusto, no me despido y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, que tengan un buen inicio de semana.